cultivo. ¿Cierto? Entonces, digamos que cuando hablamos de un modelo de revolución verde, estamos hablando de un modelo de producción que se originó por allá a mitad del siglo XX. Entonces estamos hablando a mitad del siglo XX, estamos hablando más o menos del año 1950 en Estados Unidos. Entonces, si se generó por allá en el año 1950, eso quiere decir que lleva vigente más o menos 71 años, ¿cierto? Y este modelo de producción que se originó allá, digamos que tuvo unos éxitos importantes en el incremento de la producción agrícola. Entonces, por esos incrementos en los rendimientos, por esos incrementos en la producción agrícola, es un modelo que se exportó pues a todo el mundo. Entonces, todos los países pues adoptaron el mismo modelo de producción. ¿En qué se basaba este modelo de producción agrícola? Se basaba, o se basa, porque es un modelo vigente, perdón, se basa en la inyección de capital y tecnología. Entonces, hay capital y tecnología en áreas como genética, en áreas como química y en áreas de mecanización del agro, ¿cierto? Entonces, está toda la parte como de maquinaria. Bueno, y toda esta inyección buscando aumento en los rendimientos. Entonces, dentro de este sistema, entonces se juntan un montón de tecnologías. Entonces se juntan lo que son las variedades mejoradas de alto rendimiento, ¿cierto? Donde encontramos semillas híbridas. Permiso. Buenas tardes, profe. Buenas. Profe, para preguntarle, usted ya llamó a lista, es que sucede que como yo ya inicié pues horario laboral, entonces solamente puedo entrar a las 12:30, pues para comentarle mi situación. No, dale que no hay problema porque yo descargo yo no llamo a lista, sino que descargo pues como la participación. Entonces ahí mismo me aparece pues a qué hora se conectó, se desconectó, toda la cosa. ¿Listo? Ah, bueno, profe, sí señora, muchas gracias. Adelante. Bueno, entonces hablábamos que había un conjunto de tecnologías, dentro de las que estaban las variedades resistentes, que es todo el tema, por ejemplo, de semillas híbridas que tienen mejores rendimientos, ¿cierto? Está el tema, por ejemplo, todo el tema de riego, de abastecimiento de agua, para pues mantener como las producciones o los rendimientos altos en los sistemas productivos. Y está el tema que mencionaba la compañera de fertilizantes, de plaguicidas, entonces todo el tema pues de insumos, ¿cierto? De insumos para el agro, buscando todo ese tema pues de maximizar como rendimientos como tal. Digamos que los resultados de la Revolución Verde fueron altamente positivos, entonces, como les decía, esto fue lo que llevó a una adopción global, incrementar los rendimientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se habla de que por allá en los años 50 en países como la India, en países como Pakistán, entonces digamos que se evitó el tema de las hambrunas, ¿cierto? Por ese incremento en los rendimientos. Entonces, ese es el esquema de Revolución Verde. Alguien que tenga, pues, como algún aporte en esto que acabamos de ver, o duda. Listo. Entonces, nos vamos a algunos daticos que reporta la FAO, ¿cierto? En el desarrollo de este modelo. Entonces, más o menos entre los años 1950 y los años 1985, entonces, se reporta, por ejemplo, aumento de la producción de cereales a ritmo del 2,7 anual, o se reportan aumentos en la exportación mundial de carnes, ¿cierto? De al menos 5,5 veces, o sea, se está produciendo más. El índice, por ejemplo, de producción mundial por habitante había subido el 12%, y estos índices se están dando con un reporte de menor superficie cosechada. O sea, que lo que quería decir era que se estaba produciendo más y se estaba produciendo en menos tierras. Entonces, ante un escenario de crecimiento de la población, ¿cierto? De evitar hambrunas, pues digamos que estos datos pintan como muy positivos.
Ya, por ejemplo, entre lo que fueron los años 1963 y 1983, entonces, digamos que las producciones de arroz, las producciones de trigo, las producciones de maíz, entonces presentaban aumentos, entonces del 3,5%, del 5,1%, del 3,8%. Entonces, bueno, seguían siendo, digamos, indicadores positivos al modelo de desarrollo. Y entre los años 1983 y 1993, entonces ya se empezaron a reportar ciertas bajas, pues como en esos rendimientos como tal. Entonces este descendió 1,8%, esta descendía que 2,5%, este es 3,4%, entonces ya se empezaron pues como a mirar ciertos aspectos. Digamos que si se mira entonces, la FAO, por ejemplo, reportaba que los éxitos de este modelo tecnológico, fuera en Asia, fuera en África, fuera en América, están muy vinculados a los entornos socioeconómicos, a los entornos institucionales y a los entornos de mercado pues, en los que se estaba. Las opiniones de si es un modelo bueno, si es un modelo malo, van muy ligadas al área y van muy ligadas, digamos, también como al leer el ambiente, ¿cierto?, en el que se desarrolló ese modelo. Entonces, se habla de que la polémica sigue abierta porque así vos vas a encontrar opiniones, por ejemplo, de que se habla que o sea, hubo un aumento, ¿cierto?, de la desigualdad, hay afectación en la salud de los seres humanos, hay daño de ecosistemas, pero entonces también está pues la contraposición que habla de que hubo mitigación de hambrunas, de que hay cultivos pues digamos que con índices favorables, ¿cierto? Con respuestas productivas favorables. Entonces, listo, entonces por eso se habla pues de que la polémica sigue abierta en torno al modelo de desarrollo de la revolución verde. Lo que sí es que hay que tener en cuenta, digamos, el masificar, ¿cierto? Un modelo de desarrollo para todos los climas, para todas las condiciones sociales, para todas las condiciones económicas y para todas las condiciones de mercado, pues también hay que tener en cuenta que hay condiciones diferentes que hacen diferente la opción del modelo y muchas veces el modelo solo se adoptó hasta la mitad o no se podía adoptar porque los suelos, la maquinaria, la capacidad adquisitiva, pues era diferente como tal. Bueno, ¿tienen alguna apreciación? Ahí en esa parte de lo que acabamos de ver, ¿queda claro? Profe, Sí, adelante. por ejemplo, usted dijo que en 1983 y 1993 esa producción disminuyó mucho, ¿cierto? Sí, empezaron a haber mermas en los rendimientos. ¿Hay una razón del por qué disminuyó o pues no sé, de pronto hubo una causa o algo? Sí, empiezan los problemas como en esos temas productivos de nutrición y de plagas, por ejemplo. Esa es una. Entonces, pues cuando ya empezás con temas de organismos que van disminuyendo el rendimiento, temas de pronto de nutrición, en la nutrición hay un tema muy importante que es en el momento en que vos, por ejemplo, labras un suelo, ella suelta nutrientes de una, entonces vos masificás, pues tema de rendimientos, pero esos nutrientes que está soltando, ella lo que te hizo fue que te soltó las reservas de una. Entonces después van a haber antes problemas porque el suelo se va quedando sin sus reservas. Entonces esa es otra. Hay un tema que de pronto ahí era el que más mencionaban también, que digamos que como los rendimientos también se llevan por unidad de área, entonces digamos que ya para esa época la ampliación de la frontera agrícola se estaba haciendo a lugares, digamos que ya eran como los menos deseados. Entonces también en esos lugares menos deseados pues bajaba el rendimiento por unidad de área y pues iba el rendimiento total. Entonces yo creo que son como las razones principales por las que se explica como esas disminuciones en los rendimientos. Listo. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Hay de pronto alguna otra persona que quiera
aportar o complementar algo. Profe, que también, por ejemplo, en la Revolución Verde eh, mejoró mucho, pues como la estabilidad también de las plantas, también como toleraban más las dificultades abióticas o típicas de la región, pues ya sea el calor, el frío, la sequía, pero asimismo también, por ejemplo, en la Revolución Verde también se generaron algunos híbridos más resistentes a la mayoría de plagas que ya existían. También fue como un desarrollo de parte y parte, tanto pues como de las plantas y como de aquellos animalitos que viven ahí, como también de parte y parte bueno y malo. Muchas gracias. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, lo que dice la compañera va muy de la mano a estas tecnologías de variedades resistentes, ¿cierto? Entonces, de la creación, pues, de ciertos híbridos que resistían más ciertas condiciones. Entonces, digamos eh, que tenían como, o sea, combinaban aspectos que les interesaran en una planta, no sé, por ejemplo, el maíz, entonces, número de mazorcas por plantas más tamaño de la mazorca, ¿cierto? Entonces se generaban como esos híbridos que intensificaban esa parte, pues, de rendimientos. Y sí, y como en todo, entonces hubo un punto muy bueno y también después vamos a ver de pronto las consideraciones que de pronto no estuvieron pues como tan acordes con temas de seguridad alimentaria, ¿cierto? Pero entonces sí, entonces el tema de las variedades de alto rendimiento. Bueno, ¿alguien más de pronto que quiera complementar acá? Bueno, ¿cuáles son como las condiciones de éxito que digamos como que empiezan como a jugar un papel importante o que mencionan como con un papel importante en este modelo de revolución verde, condiciones de éxito que pronto se dan en las regiones para las cuales fueron pensados o para las cuales fueron como estudiadas, ¿cierto? Entonces se habla por una parte de un fuerte aparato científico y tecnológico, ¿cierto? Entonces, digamos que se le dio gran importancia a la producción, se le dio gran importancia a la aplicación de conocimientos, se generaban muchos subsidios pues, para los procesos de investigación, para la adquisición de equipos, para la adquisición de instalaciones, en temas de personal. Digamos, pues Estados Unidos y Europa entonces posicionó pues al investigador como un ente muy importante en este tema de modelo de revolución verde. Entonces, al posicionarle pues como un ente importante, entonces había temas de salarios, temas de becas, temas de pasantías, tema de estudio, entonces tema pues de bienestar como tal, muy cubierto. Entonces se forma un aparato muy fuerte científico y tecnológico. Por otro lado, también se adjudica a que este modelo ha tenido de pronto buena condición en sitios muy homogéneos. Entonces, cuando hablamos de sitios homogéneos, que son totalmente diferentes pues a lo que tenemos en el trópico, nosotros somos totalmente diversos, ¿cierto? Entonces, en estos ecosistemas homogéneos, donde de pronto eran ciertas plantas las que dominaban el ecosistema o cierta fauna, donde tienen estaciones bien marcadas, este tema de las estaciones habla mucho de, por ejemplo, de la dinámica de los suelos, de la degradación de la materia orgánica, en climas que siempre estén húmedos, que siempre tengan ciertas temperaturas, esta degradación es muy rápido. En ecosistemas templados con las 4 estaciones no pasa lo mismo. Y el tema, por ejemplo, de los ciclos de los organismos, que es muy importante el tema, por ejemplo, de plagas o enfermedades. Entonces ya cuando llegan esas estaciones de invierno, por ejemplo, entonces se paran mucho los ciclos como tal, cosa que no pasa, por ejemplo, en el trópico, que vamos pues
continuamente, ¿cierto? Los procesos son muy continuos. El otro, digamos que la otra condición importante de la que se hablaba era el productor como propietario de la tierra. Cuando el productor es propietario de la tierra, pues le permite trazar planes a largo plazo, incluir mejoras en sus predios, adquirir préstamos. Entonces, digamos que hay muy buena, hasta muy buena relación, ¿cierto? En el tema de implementar innovaciones, porque hay disponibilidad inmediata de tecnología y hay capacidad adquisitiva. Cuando uno, por ejemplo, mira quiénes son los granjeros o quién es el tema del productor en estos países, los granjeros pues son personas con capacidad adquisitiva, con grandes extensiones de tierra, con capacidad de implementar tecnología. Entonces digamos que es un poquito el escenario diferente, digamos, en las regiones, ¿cierto? Como muchos de nosotros que de pronto tenemos es temas de pequeños productores, ¿cierto? De campesinado, etcétera, etcétera. Entonces, listo, entonces digamos que, o sea, lo importante en cualquier modelo, ¿cierto? Sea un modelo de reproducción verde, sea un modelo sostenible, entonces también es esta competencia, ¿cierto? Que ustedes deben desarrollar, por la que ustedes deben trabajar según su pensum, que es la de hacer los diagnósticos sociales, económicos y ambientales y relacionarlos con los sistemas productivos. Entonces, cierta condición ambiental o cierta condición social, ¿cierto? Entonces predispone a que un modelo productivo sea más óptimo para ese lugar o no sea tan óptimo para ese lugar. Listo. No sé si tienen de pronto alguna observación con esto que acabamos de hablar. Profe, cuando dice acá que ecosistemas más homogéneos se refiere específicamente a... Cuando nosotros nos ubicamos en el trópico, ¿cierto? En la línea ecuatorial, nosotros somos muy diversos, somos demasiado diversos, o sea, somos demasiado diversos en plantas, ¿cierto? Solo es ver, por ejemplo, la parte de frutas, ¿cierto? Somos demasiado diversos en plantas, somos demasiado diversos en animales, en insectos, y es también por las condiciones de pronto climáticas, ¿cierto? Que tienden a ser como no tan extremas como en otros ecosistemas. Entonces hay otros ecosistemas que son más homogéneos, que están, por ejemplo, sometidos a tema de estaciones, ¿cierto? A temas de inviernos. Entonces digamos que la diversidad no es tan fuerte. La diversidad no es tan fuerte en los bosques, ¿cierto? No es lo mismo un bosque trópico que de pronto bosques de ecosistemas mediterráneos. Entonces no son de diversidades tan fuertes. Entonces cambia un poquito la dinámica. No sé si de pronto ahí me entendiste mejor. Sí, profe, claro, muchas gracias. Listo. Profe, Sí, pero entonces, en el caso, porque usted dice que las condiciones de éxito pues, de la revolución verde se dan más en los ecosistemas homogéneos, ¿cierto? sí. Pero entonces en el caso de pues, nuestro, que tenemos un ecosistema más trópico, pues y que como tal las condiciones y los ciclos no se respetan tanto, entonces eso afectaría con la revolución verde si aplicamos ese modelo. Claro, y lo afectó del todo. Esas son, digamos que, de las críticas más grandes que tiene el modelo de Revolución Verde. Entonces, por ejemplo, el tema de degradación de suelos acá fue mucho más fuerte, porque entonces el tema de por ejemplo, voltear un suelo con, no sé, con un arado de disco, entonces exponía la degradación de la materia orgánica era demasiado rápida, la lixiviación de nutrientes acá fue mucho más fuerte, o sea, nosotros perdimos nutrientes digamos, a tasas más altas. El tema de la resiliencia de los ecosistemas que veíamos acá, ¿cierto? Nosotros, nuestros ecosistemas
digamos que tienen relaciones, como son tan diversos, entonces tienen un montón de conexiones que se vieron afectadas cuando arrasamos todo y dejamos una sola especie. Entonces sí, entonces digamos que lo que estás hablando es el tema como de esas, o sea, como las críticas más fuertes que se hacen de haber traído ese modelo a un tema de trópico, ¿cierto? Donde las condiciones ambientales, sociales, económicas, entonces son totalmente diferentes. Y haberlo adoptado como un modelo global. Entonces digamos que esas son de las críticas más fuertes, más que al modelo en sí, es al llevarlo a todo el mundo y aplicarlo al pie de la letra a todo el mundo cuando se van a causar como diferentes afectaciones. Listo. Listo, profe. Listo. Entonces, listo. Entonces veíamos condiciones de éxito de la Revolución Verde, entonces habían tenido condiciones más fuertes de éxito en ecosistemas homogéneos, donde se priorizó la investigación en esos ecosistemas, ¿cierto? Y donde muchas veces, como hablábamos de un modelo que requería alto capital y alta tecnología, entonces el hecho de que fueran terratenientes, que fueran propietarios de la tierra, entonces los ponía pues en una posición como mejor de inversión, ¿cierto? Listo, y todas esas cositas hay que leerlas para saber si un modelo de pronto puede ir para una región o si es mejor cambiar de modelo o hacerle unas modificaciones. ¿Qué aspectos importantes vamos a resaltar de este modelo de la Revolución Verde? ¿O qué aspectos tienen que ver mucho con la adopción de tecnologías, por cómo se direcciona el modelo? Entonces, uno importante es el papel del consumidor. Entonces, los consumidores de Revolución Verde o la mentalidad de un consumidor de este modelo de Revolución Verde, entonces digamos que son exigentes en cuanto a la presentación de los productos. Entonces encontramos el tema de que, por ejemplo, no se admiten manchas, no se admiten decoloraciones, los frutos no pueden ser heterogéneos, ¿cierto? Entonces buscan frutos muy homogéneos, muy iguales, muy del mismo tamaño, muy del mismo sabor. Y toda la tecnología entonces se va adaptando a esas exigencias. Entonces, por ejemplo, vemos, no sé, un tema de ácaros que simplemente le daña como la corteza externa a la fruta, pero por dentro no pasa nada. Entonces, bajo un esquema, bajo un consumidor que no le gusta la fruta manchada, entonces vos tenés que aplicar y aplicar para el control de ácaros porque no puedes permitir una fruta manchada en tu mercado, ¿cierto? Ya cuando esas mentalidades del consumidor empiezan a cambiar, también es que van cambiando los modelos, ¿cierto? Y también cuando veamos el modelo de agricultura ecológica, entonces vemos también como ese papel del consumidor, cuando él empieza a decir, no, venga, denme la fruta mancha, pero no me la llena de químicos, porque eso me da cáncer, ¿cierto? Entonces esa mentalidad del consumidor sí tiene que ver mucho con el modelo productivo. Entonces, listo, cuando hablamos de un consumidor de revolución verde, entonces hablamos de un mercado que está buscando frutas perfectas. Y con frutas perfectas y de alto rendimiento, pues entonces volvemos a este tema de variedades mejoradas, de fertilizantes y plaguicidas, ¿cierto? Bueno, ¿algún comentario ahí, muchachos? Bueno, otro de pronto aspecto importante, ¿cierto?, a tener en cuenta bajo este modelo, entonces es el tema de las transnacionales. Entonces, digamos que para obtener la tecnología, ¿cierto?, disponible en cuestión de plaguicidas, en cuestión de fertilizantes, porque estamos buscando entonces una intensificación de los rendimientos, ¿cierto?, por hectárea. Entonces, pues obviamente se necesita pues inversiones de capital, ¿cierto?, inversiones de dinero. En investigación y en desarrollo de cada producto. Por ejemplo, si nos vamos a ir al tema de, bueno, ¿quiénes son los que están produciendo los insumos? Entonces nos encontramos de que hablan de como de procesos, ¿cierto? De 10 a 15 años de experimentación, mientras que aíslan la molécula, mientras que
prueban su efecto biocida, mientras que miran cuál es el espectro de acción, mientras que determinan cuál es la dosis, los momentos de aplicación, compatibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que, digamos, que tales procesos pues solo han podido ser abortados pues por ciertas compañías que pues que vieron o que entendieron la magnitud del negocio que se estaba planteando e iniciaron pues la fabricación de todos estos insumos agrícolas de síntesis, ¿cierto? Entonces hablamos, por ejemplo, que para 1994, entonces el 75% de las ventas mundiales, estamos hablando del mundo, las manejaban alrededor de 11 empresas de insumos, ¿cierto? Para 1999, por ejemplo, ya el 91% las manejaban 9 empresas. Entonces ahí es que se empieza a hablar de que hay ciertas compañías o que hay unos monopolios, que hay pocas empresas que tienen casi el ejercicio exclusivo, ¿cierto? Del manejo de agroquímicos y de semillas a nivel mundial. Entonces ya entran pues todas las consideraciones de pues quién controla la comida, controla el mundo, ¿cierto? Y un modelo productivo pues que es totalmente dependiente de insumos, de fertilizantes y de semillas mejoradas. Entonces ahí está pues como el otro tema que entra como en polémica fuerte. Bueno, no sé si tienen algún comentario o algún aporte de esta partecita acá. Bueno, entonces, por ejemplo, dentro de estas empresas, entonces vamos a hablar, por ejemplo, como un poquito de la historia de Monsanto. No sé si han escuchado Monsanto o que han escuchado de Monsanto. No la han escuchado nunca. Profe, yo no, pues no había escuchado ese Profe, nombre. Monsanto. Sí, profe, yo la he escuchado relacionada a las semillas transgénicas y pues todo el problema que estaba causando como a un nivel global, ¿no? Listo. Sí, entonces es muy mencionado por el tema, por ejemplo, de semillas, ¿cierto? Y pues hay un montón de movimientos de semillas libres, entonces pues siempre tienen como en su concentración a Monsanto. Entonces, digamos que Monsanto pasa a ser una de las empresas globales, ¿cierto? En venta de semillas, no solo las transgénicas, porque también pues tienen como un montón de semillas mejoradas, pero entonces controla el 90%, ¿cierto?, de las semillas comerciales del mundo. Entonces, pues es un control muy, muy fuerte sobre las semillas. Entonces, es un caso pues de especial importancia por su presencia pues en Colombia. Es una empresa pues que fue fundada como en los 1901. Empezó en el tema, es alimentario, entonces empezó con el tema de edulcorantes artificiales, ¿cierto?, de sustitutos del azúcar, que lo llevó de Alemania a Estados Unidos. Pero por allá, finales de 1940, algo así, entonces ya se metió de lleno a todo el tema agrícola como tal, ¿cierto? Entonces es muy mencionada en tema de semillas, es muy mencionada en tema de herbicidas, ¿cierto? Ella se introdujo entonces con un herbicida que se llamó el agente naranja. Entonces cuando hablamos de herbicida estamos hablando de una molécula capaz de controlar como hierbas, ¿cierto? Entonces, digamos que sale la gente naranja con aplicaciones militares, que eran los que hacían. Entonces hacían aplicaciones aéreas, Estados Unidos hacía aplicaciones aéreas a los bosques de Vietnam, pues para deforestar el bosque, o sea, para que se murieran todas las plantas y poder dejar expuesto pues al enemigo del momento, ¿cierto? Entonces, digamos que con esto también, entonces pues empieza pues como la historia de Monsanto, pues como en la parte agrícola. Lo llamaban el agente naranja era porque los bidones o los recipientes pues donde se guardaba
tenían como unas bandas naranjas, entonces por eso es que es tan mencionado el agente naranja como tal. Entonces les voy a mostrar como unos videitos de contextualización, simplemente pues para que nos vamos como empapando un poquito de historia de estos multinacionales, ¿cierto? Profe, o sea que la gente naranja es el mismo glifosato, que no le entendí esa parte. Todavía no, no. Entonces, él empieza con un tema de herbicida y empieza con el agente naranja, ¿cierto? En este momento, él también es de los mayores productores de glifosato, pero son moléculas diferentes. Las traigo a colaciones por aspersiones aéreas, pues de una molécula y pues es el mismo, digamos que es la misma empresa, pues que sigue como vigente, pero son diferentes las moléculas. Un agente naranja, digamos que el ingrediente activo es como un 2,4-D, eso va más ligado al paraquat, que todavía, por ejemplo, en Colombia, en muchos lados es prohibido, en Colombia todavía pues se encuentra y se utiliza. El glifosato es otra molécula activa, pero es también un herbicida como de la misma casa comercial. Ahí queda más clarito. Igual ahorita ya no Ah, sí, somos profe. Profe, por qué muestran la imagen de los niños ahí? ¿Qué tiene que ver todo esto Ah, con los listo. niños? Entonces, digamos, entonces empieza un tema de aspersiones aéreas. Con el tema de aspersiones aéreas, entonces al final de la guerra se viene un tema de niños con deformidades. Entonces ya empieza como todo el tema de que más o menos 4 millones o sea, hacen denuncias más o menos por 4 millones de niños con deformidades. Entonces empieza pues ya como todo el problema legal de que con esas aspersiones, además de contaminaciones de suelo, entonces se vino todo un tema de deformaciones. Vamos a ver un poquito para que nos contextualicemos de esa parte, ¿listo?